resolvemos las actividades propuestas sobre matriz. La primera actividad dice diagrama la letra de la respuesta correcta. Por lo tanto, tengo que diagramar en cada una de las respuestas correctas. En el punto 1.1 dice que la matriz con los siguientes elementos 1, 2, 0, 0, 5, 1 tiene opciones. En la opción A, 2 filas, opción B, 3 filas, opción C, 2 columnas, opción D, una fila. Entonces tengo que mirar cuántas filas tiene. Entonces miro acá, cuántas filas tengo acá, una, dos filas. Entonces este vendría a ser el que tiene dos filas. Entonces voy a marcar, la fila se cuenta en forma horizontal. Entonces este es una fila y este es la segunda fila. El siguiente dice el orden de la matriz M dice, entonces el orden depende de la cantidad de filas con la cantidad de columnas que tiene la matriz. Entonces acá yo tengo 3, 5, 0 representa una fila y menos 2, 8, 4 representa la segunda fila. Miro cuántas columnas tengo. Acá tengo 3 menos 2, este es columna 1, 5, 8 viene a ser columna 2 y 0, 4 es columna 3. Entonces el orden siempre va primero cantidad de fila y luego cantidad de columnas. Por lo tanto, esta matriz tiene dos filas y tres columnas. Por lo tanto, es una matriz de orden 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas. El siguiente dice a todo conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular formando filas y columnas se llama o se denomina matriz. La definición de la matriz es cantidad de números dispuestos en forma de filas y columnas. A eso se le llama matriz. El ejercicio número 2 me dice halla la traspuesta de las matrices. Entonces una matriz traspuesta a partir de una matriz viene a ser la disposición de los elementos, lo que estaba en fila. Para ordenar en una matriz traspuesta, lo que está en fila se ordena en columna. Entonces acá yo tengo, este es una fila y este es otra fila. Entonces lo que es fila ubico en columna y ese viene a ser la matriz traspuesta. Por lo tanto, la traspuesta de esta matriz A va a ser con los siguientes elementos: 4 menos 3, 8. Acá tengo 4 menos 8 en fila y ubico en columna. Siguiente es 11, 4, 5, que es en fila, ubico en columna. Y ahí tengo la matriz traspuesta de A. Entonces la traspuesta de B va a ser 1, 4, 0, que está en fila, ubico como columna. Menos 4, 6, 9 está en fila, ubico en columna. 1, 3, 9 está en fila, ubico en columna. Y ahí tengo la traspuesta de la matriz B. La traspuesta de la matriz C va a ser 1A que está en fila, ubico en columna. 2B que está en fila, ubico en columna. Y ahí tengo la traspuesta de la matriz C. El ejercicio número 3 dice, dadas las matrices, tengo acá una matriz A y una matriz B con su respectivo elemento. Dice, halla 3.1 orden de A. Entonces el orden de esta matriz A vendría a ser la cantidad de filas por cantidad de columnas. Entonces acá tengo 4 menos 6, tengo una fila, 3, 5, 7, tengo otra fila. Es decir, de que tengo dos filas por cantidad de columnas. 4, 3 una columna, menos 6, 5 es otra columna y 6, 7 es otra columna. Por lo tanto tengo 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto el orden de la matriz A es 2 por 3. El orden de la matriz B vendría a ser, tengo acá 1, 2, 3 filas, 1, 2 columnas. Por lo tanto va a ser 3 por 2. Luego dice el elemento de la matriz A de ubicación, dice. Entonces los elementos también tienen sus ubicaciones. Es decir, de que acá el número menos 1 está ocupando el lugar de la primera fila, primera columna. Acá el número 2, por ejemplo, es un elemento que está ubicado en el lugar primera fila, segunda columna. Entonces acá me pide el número de la matriz ubicación del elemento
A11, entonces el elemento A11 viene a ser menos 1. El elemento acá de la matriz A me dice, entonces un ratito, de la matriz A, entonces vendría a ser de esta matriz. Por lo tanto, el elemento A11 viene a ser el elemento 4. El elemento A13, entonces primera fila, segunda columna. Entonces acá tengo este en mi primera fila y segunda columna es el elemento menos 6. El elemento A21, entonces 2 es segunda fila, acá tengo primera fila, segunda fila y primera columna viene a ser el elemento 3. El elemento A23, segunda fila, primera, segunda fila, tercera columna. Entonces acá tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, es el elemento 7. El ejercicio número 4. Tengo acá, me dice, dada la matriz, que viene a ser la matriz B con los siguientes elementos: 2, 3, 5, 1, 4, menos 4, 0, 2, menos 1. Determina la ubicación genérica de los elementos de la matriz B. Es decir, de que el número 1, ¿qué lugar ocupa? Entonces, este número 1 representa A, está ubicado en la segunda fila, en la primera columna. Entonces sería 2, 1. El primer número me indica el número de fila y el segundo número me indica el número de columna. Entonces acá tengo el elemento 3, que viene a ser este elemento. Está ubicado en el lugar, en la primera fila, en la segunda columna. Tenemos acá primera fila, segunda columna. El elemento menos 1, que viene a ser este elemento, él está ubicado en la primera, segunda, tercera fila, por lo tanto va a ser A3 y 1, 2 en la tercera columna, por lo tanto va a ser A3, 3. El menos 4, que viene a ser este elemento, está ubicado en la primera, en la segunda fila, entonces va a ser A2 en la primera, segunda, en la tercera columna. Entonces el siguiente número es 3, por lo tanto el menos 4 está ubicado en el elemento A2, 3. El ejercicio número 5 me pide construir las matrices sabiendo que tengo acá una matriz D, 3, 3 me indica la cantidad de fila, cantidad de columna, por lo tanto va a ser igual. Va a ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Este viene a ser los elementos de esta matriz D, que tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora, a partir de lo que tengo acá, tengo que determinar en donde I representa el primer número y J representa el segundo número. Entonces, para determinar el valor de A11, voy a reemplazar en esta igualdad que me dice que es 5 y por lo tanto va a ser 5 por 1 menos 3 por 1 más 1. Y esto resuelvo. 5 por 1 es 5, menos 3 por 1 es 3. 5 menos 3 es 2, más 1, 3. El siguiente es A12, por lo tanto va a ser 5 por 1 menos 3 por 2 más 1. Resolviendo esto me va a dar igual a 0. Siguiente es A13, va a ser 5 por 1 menos 3 por 3 más 1. Resolviendo esto me va a dar menos 3. Ya tengo ya los elementos de esta primera fila. Ahora tengo que determinar los elementos de la segunda fila, que es A21. Por lo tanto, va a ser igual 5 por 2 menos 3 por 1 más 1. Resolviendo esto, me va a dar igual a 8. El siguiente es A22. Va a ser 5 por 2 menos 3 por 2 más 1. Resolviendo esto me va a dar 5. El siguiente es A23. Va a ser 5 por 2 menos 3 por 3 más 1. Resolviendo esto me va a dar igual a 2. Acá ya tengo los elementos de la segunda fila. Ahora voy a determinar los elementos de la
tercera fila. Entonces vendría a ser A3, 1, que va a ser igual a 5 por 3 menos 3 por 1 más 1, y esto resolviendo me va a dar igual a 13. El siguiente es A3, 2, va a ser 5 por 3 menos 3 por 2 más 1. Resolviendo esto va a ser igual a 10. El siguiente es A3, 3 igual 5 por 3 menos 3 por 3 más 1. Esto es igual a 7. Y acá tengo los elementos de esta matriz D que tiene orden 3 por 3 y voy ubicando. Entonces en la primera fila tengo elementos 3, 0, menos 3. En esta segunda fila tengo 8, 5, 2. Y en la tercera fila tengo elementos 13, 10 y 7. Y acá tengo los elementos de la matriz D con orden 3 por 3. El ejercicio número 6 dice: a continuación se presentan tres columnas A, B y C. En los espacios que anteceden la columna B y C, escribo los números de la columna A de tal modo que corresponda. Entonces acá en la columna A tengo un enunciado, y en la columna B tengo la definición de cada uno de estos enunciados, y en la columna C tengo que ubicar a la cual corresponde. Entonces acá, por ejemplo, me dice que en la columna la matriz identidad dice que es una matriz cuadrada simbolizada por I, donde los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y los demás elementos son iguales a 0. Por lo tanto, ¿cuál sería esa representación? Acá en la columna C, acá tenemos esta matriz que tiene diagonal 1 y los restos de elementos son iguales a 0. Por lo tanto, este viene a ser una matriz identidad y coloco acá un número 1 y acá también un número 1. El siguiente dice matriz nula es la que tiene todos sus elementos iguales a 0. Entonces acá tenemos una matriz, la representación matriz nula, por lo tanto este viene a ser una matriz nula y esta es la definición de la matriz nula. Matriz cuadrada dice es la que tiene el número de fila igual al de columna, la línea formada por los elementos A y J tal que I es igual a J, se llama diagonal principal. Entonces, ¿cuáles son los que tienen misma cantidad de fila y misma cantidad de columna? Este es la matriz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la que tiene igual fila y columna? Viene a ser esta matriz F que tenemos acá. Matriz fila es la que tiene una sola fila, por lo tanto, acá tenemos esta matriz B, tiene una sola fila. Y la matriz columna es la que tiene una sola columna. Y acá tenemos la matriz A que tiene solamente una columna. Entonces, por lo tanto, esto representa a una matriz columnas.